En el corazón de Texas Hill Country, justo a las afueras del pequeño pueblo de Wimberley, hay un pozo de natación que parece el paraíso. Agua cristalina, una temperatura perfecta de 68 Celsius durante todo el año, rodeado de rocas de piedra caliza, donde las familias saltan y chapotean en los calurosos días de verano. Se llama el Pozo de Jacob, y es uno de los lugares más hermosos y mortales de América. Lo que la mayoría de los nadadores no se dan cuenta mientras se sumergen en esa agua tentadora es que están saltando a la boca de un asesino. Bajo ese círculo perfecto de azul yace un sistema masivo de cuevas submarinas que ha cobrado al menos 12 vidas. El pozo tiene una reputación tan horripilante que las autoridades han intentado repetidamente sellarlo permanentemente. Pero el pozo se niega a permanecer cerrado, atrayendo a los buzos una y otra vez hacia su perdición. Durante décadas, el misterio de lo que les pasó a esos buzos perdidos permaneció sin resolver. Sus cuerpos estaban atrapados tan profundo en los pasajes retorcidos que la recuperación se consideró imposible. Pero entonces, los científicos decidieron enviar un dron donde ningún humano podía ir de manera segura. Lo que la cámara de esa máquina capturó en las profundidades prohibidas fue un descubrimiento que finalmente revelaría el espeluznante secreto del pozo. La trampa natural perfecta. El Pozo de Jacob no es realmente un pozo, es lo que los geólogos llaman un manantial kárstico. La apertura de una cueva vertical que se hunde directamente hacia el acuífero Trinity. Ese agujero de 12 pies de ancho en el lecho de piedra caliza de Cypress Creek es solo la entrada a algo mucho más siniestro. Para los nadadores casuales, la diversión termina a unos 30 pies de profundidad en la primera cámara iluminada por el sol. Pero para los buzos eso es solo el comienzo. El pozo está diseñado como una trampa natural perfecta, un laberinto de al menos 4 cámaras conocidas, conectadas por pasajes cada vez más estrechos y peligrosos. Estos pasajes tienen nombres que suenan como advertencias. El canal de parto, el ataúd y el apretón final. El arma más peligrosa del pozo es su claridad engañosa. Esa agua cristalina atrae a las personas a una falsa sensación de seguridad. Pero los pisos de las cámaras profundas no son roca sólida. Están cubiertos de un espeso sedimento de piedra caliza en polvo. Una patada de aleta mal colocada puede transformar instantáneamente el agua clara en una nube blanca impenetrable llamada Sealed Out. En esa oscuridad total, los buzos se desorientan en segundos. No pueden ver sus manos, sus medidores ni a su compañero de buceo. Lo más crítico, no pueden encontrar la línea guía que lleva de vuelta a la superficie. Si es que colocaron una, el pánico se apodera. La respiración se vuelve rápida, consumiendo los suministros de aire a un ritmo aterrador. Perdidos y quedándose sin oxígeno, los buzos quedan permanentemente sepultados en los pasajes que los atrajeron. El ciclo de tragedia se volvió tan severo que las autoridades soldaron una pesada reja metálica sobre la entrada a las cámaras más profundas. Pero el tirón del pozo demostró ser demasiado fuerte. Impulsados por la necesidad de explorar, los buzos venían en medio de la noche con cortapernos, rompiendo la reja una y otra vez. El pozo simplemente se negaba a permanecer cerrado. Cuando la ciencia se encontró con el horror, el Pozo de Jacob no es solo un agujero peligroso, es una característica geológica vital y la fuente de agua principal para Cypress Creek. Es una ventana directa al acuífero Trinity, que proporciona agua potable a millones. Los científicos necesitaban entender qué estaba sucediendo adentro, pero enviar a otro humano después de tanta tragedia estaba fuera de discusión. Fue entonces cuando recurrieron a la tecnología. En una mañana tranquila, los investigadores se reunieron al borde del pozo con Explorer, un sofisticado vehículo operado remotamente. Este E-ROV amarillo brillante de grado industrial estaba equipado con múltiples cámaras 4K, luces potentes y sonar avanzado para mapear las paredes en total oscuridad. La misión parecía sencilla, descender a la cuarta cámara y crear el primer mapa 3D de esta cueva imposible. El equipo no tenía idea de que estaban a punto de presenciar algo horripilante. Mientras los técnicos bajaban a Explorer al agua, los monitores en la camioneta de control cercana se llenaron de azul. El descenso comenzó. La primera cámara era hermosa, luz del sol bailando en las paredes de piedra caliza pálida. A 80 pies de profundidad en la segunda cámara, la luz del sol desapareció, y las potentes luces del dron se encendieron, cortando la oscuridad subterránea pura. Luego vino el canal de parto, un pasaje apenas lo suficientemente ancho para el propio dron. El operador guió cuidadosamente al ROV a través, tratando de no perturbar la grava, suelta profunda en el piso. Minutos después, el dron emergió en la tercera cámara, un vacío más amplio y silencioso como una sala de espera. Ahora el evento principal. El operador apuntó el dron hacia una pequeña grieta oscura en el extremo, la entrada a la cuarta cámara, el punto de no retorno. Mientras el dron empujaba hacia el túnel estrecho, su luz de repente reflejó algo que no era roca. El operador se detuvo, un destello de metal. Acercó la cámara. El equipo quedó en silencio. En la pantalla había una aleta de buceo sobresaliendo de una pila de grava. Luego, un tanque de oxígeno viejo y corroído medio enterrado en sedimento. Un pedazo rasgado de traje de neopreno negro enganchado en roca afilada. Y entonces lo vieron. Restos esqueléticos metidos en una grieta.
parcialmente atrapados por grava que se había desplazado. Esto ya no era un estudio geológico. Se había convertido en una misión de recuperación realizada por un robot. La leyenda de Kent Maupin, el equipo del buzo, era claramente de otra era. En el traje de neopreno rasgado, una pequeña etiqueta de nombre descolorida era apenas legible. Con mejora digital, las letras lentamente aparecieron. Kent Maupin. El nombre golpeó al equipo como una onda de choque. Kent Maupin era una leyenda en la comunidad de buceo. Uno de los incidentes más famosos y trágicos en la historia del pozo. Había desaparecido en este mismo lugar en septiembre de 1979. Durante más de 40 años, sus amigos, familia y compañeros buzos se habían preguntado sobre sus momentos finales. Las imágenes mostraron cómo funcionaba la trampa. El pasaje era increíblemente estrecho, y todo el piso era grava profunda e inestable. Kent no solo se había quedado atascado, la cueva misma lo había enterrado. La grava había caído en cascada, atrapándolo en su lugar, pero el dron encontró algo aún más perturbador. Mientras recorría el espacio oscuro, sus luces iluminaron otro juego de tanques de buceo y otra aleta. Kent Maupin no había estado solo. El equipo se dio cuenta de la horrible verdad. El dron estaba en una fosa común. La inmersión fatal. Para entender lo que el dron encontró, hay que volver al 9 de septiembre de 1979. El buceo en cuevas era el salvaje oeste. Entonces, una nueva frontera llena de exploradores valientes e imprudentes, impulsados por la necesidad de ir más profundo y ver lo que nadie más había visto. Kent Maupin era uno de esos hombres. Joven, experimentado e intrépido, estaba obsesionado con el pozo de Jacob. Lo había buceado muchas veces, pero como tantos otros, estaba hipnotizado por la leyenda de la cuarta cámara, la última frontera. Esa fatídica noche, Kent y su amigo Mark Brasher, un estudiante universitario de San Jacinto College, decidieron que la conquistarían. Eran parte de un grupo más grande de 8 buzos de Pasadena acampando cerca del pozo. Cuando cayó la oscuridad, Kent, Mark y algunos otros se equiparon, su energía nerviosa palpable. Lo que muchos pasaron por alto fue su preparación, o la falta de ella. No llevaban luces extra, ni cuerdas de seguridad, y crucialmente no tendieron una línea guía hacia la cueva. Su plan era simple, entrar, confiando en que podrían encontrar el camino de regreso. Fue un error fatal. Otro buzo llamado Joe los siguió hacia abajo a través de la primera y segunda cámara, y los vio apretarse a través del canal de parto hacia la tercera cámara. Ahí fue donde el plan cambió. Joe observó horrorizado mientras Kent y Mark empujaban sus pesados tanques de acero delante de ellos, apretándose en el estrecho pasaje hacia la cuarta cámara. Joe agitó frenéticamente su linterna de buceo, tratando de llamar su atención. Golpeó su cuchillo contra su tanque. La señal universal de peligro. Ninguna respuesta vino del agujero. Con su propio aire peligrosamente bajo, Joe mantuvo su luz brillando hacia el túnel, un faro desesperado. Finalmente, la supervivencia lo obligó a regresar. Mientras Joe ascendía, el agua cristalina de repente se volvió turbia, visibilidad cero. Un silt out. En lo profundo, Kent y Mark habían perturbado el fondo, o el lecho de grava inestable se había desplazado bajo ellos. Cuando Joe salió a la superficie, estaba solo. Sus gritos pidiendo ayuda rompieron la noche tranquila. El rescate, que se convirtió en pesadilla. La policía llamó a Don Dibble, dueño de una tienda de buceo local y exbuzo de la Marina, el mejor rescatista de aguas profundas del estado. Aunque las posibilidades de encontrarlos con vida eran casi cero, Don y su equipo de rescate no dudaron. Un buzo reportó haber visto brevemente algo que parecían cuerpos ya parcialmente cubiertos por un deslizamiento de grava. Don tomó la decisión profesional: esperar el amanecer. Era demasiado oscuro, demasiado sedimentado, demasiado peligroso. A la mañana siguiente, el equipo de recuperación llegó con sombría determinación. Los primeros buzos bajaron con pequeñas paletas de jardín, tratando de mover la grava un puñado a la vez. Pero moverla solo empeoraba las cosas. La pila era completamente inestable. Por cada roca que movían, más se deslizaban desde arriba. Don Dibble tomó la decisión que solo un líder podía. Voy a entrar. Descendió con el guardabosques Calvin Turner, dejando tanques de aire extra a 25 y 75 pies. Profundo adentro en la entrada del pasaje fatal, Don revisó su medidor de aire. 1100 psi. A esa profundidad, con trabajo pesado por delante, sabía lo que eso significaba. 10 minutos. Solo 10 minutos para encontrar a los buzos perdidos y salir. Empujó su cabeza y hombros hacia la abertura estrecha, sosteniendo su línea de seguridad en una mano y su linterna en la otra. Todo lo que vio fue grava inclinada. Empujó hacia adelante. Y en un instante que le detuvo el corazón, toda la pila colapsó. La cascada de grava enterró a Don en la entrada, atrapando sus brazos y cuerpo. El agua pasó de clara a visibilidad cero. Estaba atascado en completa oscuridad. No podía moverse, no podía pedir ayuda. Estaba enterrado vivo. Su respiración se volvió rápida y superficial, consumiendo su precioso aire. Sintió que la conciencia se le escapaba.
En ese momento, Don tomó una decisión aterradora. Aceptó que este era el final. En lugar de entrar en pánico, decidió hacerlo más rápido. Abrió su boca y tragó varios grandes tragos de agua sedimentada, preparándose para morir. Entonces, algo increíble sucedió. Una poderosa sacudida involuntaria, un reflejo de supervivencia, agitó todo su cuerpo, liberándolo apenas lo suficiente. A través de su máscara llena de agua, vio una luz. Calvin Turner apareció como un ángel, sosteniendo un regulador de repuesto. Don lo agarró y tomó un respiro profundo que le salvó la vida. Pero la pesadilla no había terminado. En su pánico, Don había tragado una enorme cantidad de aire. Mientras subían hacia la superficie, la presión del agua descendente causó que ese aire se expandiera como un globo de gran altitud. La presión y el dolor en su estómago se volvieron insoportables. Para cuando salió del agua, su estómago estaba grotescamente distendido. El dolor era indescriptible y continuó durante 12 horas agonizantes. En el centro médico del ejército Brooke, las radiografías revelaron la horrible verdad. La pared de su estómago había reventado dentro de su cuerpo, causando peritonitis, una infección masiva y mortal. El cirujano dijo que era como cortar una pelota de baloncesto completamente inflada. Era una lesión de 1 en 1.000.000. Que Don sobreviviera fue un milagro absoluto. La tarea imposible. Mientras Don Dibble luchaba por su vida en el hospital, el esfuerzo de recuperación continuó. Las familias contrataron una empresa de buceo comercial que trajo una cámara de recompresión y una enorme manguera de succión industrial. Durante días trabajaron, succionando toneladas de grava desde 60 pies de profundidad. Pero la tarea era imposible. Cada vez que limpiaban un pie, otro pie de grava se deslizaba. El pozo se estaba rellenando solo. El dinero se acabó. El trabajo era demasiado peligroso. 12 días después de que desaparecieron, la búsqueda de Kent Maupin y Mark Brasher terminó oficialmente. La decisión más razonable fue dejarlos donde estaban. El pozo fue sellado con una tapa de concreto y una reja. El hecho de grava fatal había ganado. Las preguntas sin respuesta. Las imágenes del dron resolvieron el misterio físico de lo que le pasó a Kent Maupin, mostrando al mundo que la cuarta cámara es una trampa de grava mortal e inestable. Pero no explicó todo. Durante siglos, el pozo de Jacob ha sido un centro de misterio. La leyenda más antigua afirma que no tiene fondo, que va directo al centro de la Tierra. Mientras el dron mapeó las cámaras conocidas, el sistema es un panal. ¿Qué si hay pasajes más allá que llevan hacia un abismo que nadie ha visto jamás? Otros creen que el pozo está vivo, que tiene una voz, un zumbido de baja frecuencia que sientes más que escuchas. Afirman que atrae a los buzos con un extraño tirón hipnótico, que los silt outs y los deslizamientos de grava no se sienten aleatorios sino intencionales, como si el pozo protegiera sus secretos. El acuífero Trinity es un masivo océano subterráneo antiguo, casi completamente inexplorado. Algunos se preguntan si algo vive allí. Una criatura no descubierta, adaptada a la oscuridad total y la presión aplastante. Suena loco, hasta que recuerdas que los tiburones duende y los calamares gigantes acechan en nuestros océanos profundos. El pozo, que se niega a permanecer cerrado. Hoy, el pozo de Jacob permanece cerrado a los nadadores por el futuro previsible. Pero la historia sugiere que no permanecerá así. El pozo tiene un tirón que el mero metal y concreto no pueden contener. Una promesa silenciosa de secretos esperando en la oscuridad. Al menos 12 personas han desaparecido en Hino 100. Esos pasajes retorcidos, sus cuerpos atrapados en tumbas submarinas. Las imágenes del dron finalmente nos dieron un vistazo de lo que espera en esas profundidades prohibidas. Revelaron no solo una hermosa maravilla natural, sino una máquina de matar perfecta. Un lugar donde el agua clara se convierte en nubes cegadoras, donde los pisos se desplazan bajo tus pies, y donde la cueva misma parece conspirar contra el escape. El pozo de Jacob se erige como un crudo recordatorio de que algunos lugares, sin importar cuán hermosos parezcan en la superficie, esconden oscuridad debajo, y a veces esa oscuridad tiene dientes.